Shabbat Shalom para todos, buenas tardes, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Aquí estamos en este tiempo muy especial. Saludos a todos los que puedan conectarse por medio del Facebook. Aquí estamos en este tiempo donde el Creador nos permite poder conectarnos, poder interactuar y bueno, poder compartir también de alguna manera todo lo que Él nos está dando, nos está transmitiendo y nos está instruyendo. Así que les saludo, les mando un abrazo a todos los que aún no estén conectados, pero lo van a hacer luego. Estamos también saliendo, como los anuncios hemos venido haciendo, por medio de la plataforma Meet, y para poder también interactuar y charlar y profundizar más del tema. Así que los que estén por Facebook, solamente por ahí podrán escuchar la enseñanza. Pero los que puedan estar por la plataforma Meet podrán también ver algunas cosas, algunas diapositivas que tenemos para compartir. Así que les bendigo, gracias por estar, de donde se conecten. Nosotros desde aquí, desde Chubut, la Patagonia Argentina, de un lugar llamado Río Mayo, de donde el Eterno nos ha permitido llegar. Así que le damos las bienvenidas a todos. Y bueno, este es un tema que le hemos puesto y el cual el Eterno Dios nos ha venido hablando, nos ha venido ministrando hace ya varios meses. Digo varios meses porque de alguna manera es donde hemos por ahí profundizado más el tema, pero ya hace varios años que venimos trabajando en esto de poder conocer al Creador desde una manera más profunda y poder tener una percepción diferente de lo que el Eterno Dios es. Saber de que conocer a Dios no es nada fácil, ya que estamos hablando de un Dios infinito, un Dios que es difícil en la mente humana poder percibir en su totalidad, porque en la mentalidad religiosa hay pensamientos y patrones del cual nos han enseñado qué es Dios, pero de todo lo que podamos creer que es Dios, Dios es mucho más. De todo lo que nosotros podamos alcanzar a entender, Dios es mucho más. Y en este tiempo, estamos en ese tiempo, y por ahí voy a usar una palabra que se está usando mucho en este tiempo, que es autopercibirse, ¿no? Está de moda en un contexto, pero utilizando esa palabra podemos decir de que cada persona percibe a Dios de una manera diferente. Y eso es conforme a la influencia, y es conforme al contexto en el cual cada persona ha nacido, ha crecido. Seguramente cada uno de nosotros hemos crecido en un contexto familiar, cultural, social, y todo eso ha hecho de que cada uno de nosotros vayamos creciendo con una percepción del Creador, y eso aún el sistema religioso ha hecho de que tengamos una idea de Dios, y que no puedo decir que si es bueno o es mala, simplemente que es percepción diferente. Pero bueno, estamos en ese tiempo, ¿no? Y poder transmitir con ustedes es un desafío para mí. Es un desafío porque
en este espacio que vamos a tratar, es un espacio donde vamos a tratar varios temas, ¿sí? Vamos a tratar varios temas como lo que tiene que ver el funcionamiento de cómo trabaja la mente, cómo trabaja el corazón, cómo trabaja diferentes organismos del ser humano. Vamos a hablar sobre cómo afecta lo que escuchamos, lo que vemos. Vamos a ver temas como los niveles del alma, y eso es un tema que yo considero que en el ambiente en el cual nosotros hemos crecido es un tema nuevo, ¿sí? Quizás uno tenga algún conocimiento, no, pero creo que es algo nuevo. Hablar de los niveles del alma, en el nivel de Ruach, que nosotros hemos conocido como espíritu, el nivel de Nefesh, el nivel de Neshama, y quizás son palabras que puedan sonar para nosotros muy nuevo y quizás para algunos no, pero vamos a entrar a trabajar esos conceptos, y yo les puedo asegurar de que a medida que vayamos avanzando a lo largo de esta serie de Patrón de Creación, nos vamos a ir dando cuenta la existencia del Dios creador, del Dios infinito, que es mucho más grande de lo que nosotros podemos percibir. Como creyente en Yeshua, en el Mesías, a ver cómo decirlo, necesitamos tener una transformación, necesitamos ir conociendo, avanzando, no solamente en el conocimiento, sino también en el entendimiento, ¿sí? Y creo que estamos en ese punto. Quizá para los que no me conocen, yo soy Darío López, el pastor de la Quejilá Casa del Rey. Me presento porque quizás no lo hice al comienzo y hay personas que por ahí dicen, bueno, ¿quién es esta persona que está hablando? Y bueno, ahí me presento. No importa quiénes somos, lo importante es poder captar la idea y de lo que quiero transmitir. Así que como creyentes en Yeshua, como creyentes en el Mesías, nos vamos a dar cuenta que necesitamos una actualización. Estamos viviendo un tiempo muy avanzado en la sociedad donde todo se está actualizando, donde todo está, por ejemplo, agarramos un celular y las aplicaciones del celular constantemente todos los días nos llevan actualizaciones, y donde nosotros no nos actualizamos nos quedamos con la versión antigua y nos perdemos de repente de ver lo nuevo que viene. Entonces, la idea justamente es poder llevar al entendimiento de lo que significa poder conocer a Dios de una manera diferente. No sé si me explico hasta aquí. Así que el propósito de este tema, que por cierto yo creo que es muy, muy interesante, es poder hacer crecer nuestro ser interior. Y es justamente que de eso se trata el camino de transformación. Es decir, el proceso de Dios que en cada persona es un proceso de transformación. Y obviamente que ese proceso de transformación viene a través de las enseñanzas, ¿sí? La enseñanza de la Torá, la enseñanza de la Escritura, de poder conocer al Eterno y también conocernos a nosotros mismos. ¿Me explico? Es por eso que la enseñanza que podemos conocer, ¿sí? Es por medio de la enseñanza que podemos conocer al Creador. Y no solamente al Creador, como decía recién, a nosotros mismos. O sea, es a través de la instrucción, es a través de profundizar, es a través del estudio, ¿sí? Y que nos va a brindar que podemos adquirir y tener el conocimiento, el entendimiento y la revelación. O sea, los tiempos de instrucción, los tiempos de enseñanza son buenos, porque
son tiempos donde poder compartir lo que recibimos, ¿sí? En los tiempos de instrucción podemos compartir lo que nosotros estamos recibiendo, lo que nosotros vemos. Son tiempos de mayor alcance en el entendimiento y obviamente hasta donde el eterno Dios nos permite, ¿sí? Como ya hemos hablado por ahí en otras ocasiones, debemos saber algo y entender sobre todo, y es que cuando una persona nace y crece, sea cual fuese el país o la región, esa persona desarrolla o se desarrolla en un ambiente social, cultural, político, religioso, filosófico. O sea, digo todo esto como introducción para poder entrar en el tema, ¿sí? O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que cuando nosotros queremos aprender, cuando nosotros queremos, porque creo que si hay algo que nos une a todos nosotros, los que estamos conectados acá ahora, es que todos queremos evolucionar, todos queremos avanzar, todos queremos crecer en nuestra vida interior, ¿sí? Y a veces hemos conocido a un Dios o un pensamiento que dice lee la Biblia, orá y que está bien, y de repente pasaron el tiempo y seguimos estando en el mismo estadio. Entonces, leemos la Biblia y no la entendemos. ¿Se entiende? Entonces, ¿por qué digo que se escucha, que cada persona nace y crece en algo cultural, etcétera? Porque al estudiar justamente la Biblia debemos de hacerlo teniendo una mente basada en esos puntos. O sea, se resulta difícil entender los escritos bíblicos cuando no conocemos el contexto. ¿Se entiende? Y uno de los problemas que viene trayendo desde generaciones es que se interpreta la Biblia muy diferente como se interpreta o se entiende, por ejemplo, en el Medio Oriente. Más específicamente en el contexto hebreo, en el contexto judío. Es decir, que nosotros desde este lado, al leer la Biblia, al estudiar la Biblia, con una mente muy diferente, si no tenemos en cuenta el contexto bíblico, lo que vamos a hacer es sacar una interpretación muy distinta a lo que el escritor de la carta o del libro quiso decir. ¿Me explico? Entonces, a ver cómo decirle, le voy a dar un ejemplo. La Biblia, ¿sí? La Biblia, lo que nosotros conocemos como la Biblia, fue escrita en un contexto hebreo, ¿sí? Fue escrita en un contexto hebreo para un pueblo, ¿sí? Hebreo, llamado Israel, con una cultura hebrea, ¿sí? Las personas famosas que encontramos en las Escrituras, la gran mayoría de ellas eran judías o eran hebreos de alguna de las tribus de Israel. Las personas que fueron inspiradas para escribir la Escritura, la gran mayoría fueron hebreos, eran judíos. Ellos tenían una lengua hebrea y hasta se puede comprobar hoy con toda la información que tenemos, se puede comprobar que Adán, el primer hombre del cual Dios creó, la primera lengua que él escucha y que él comienza a hablar es la lengua hebrea. ¿Se entiende? De hecho, hasta se puede, investigando y profundizando, hemos encontrado y se ha encontrado que el lenguaje del cielo es el lenguaje hebreo. De hecho, cuando Dios habla al apóstol Pablo, dice que el texto bíblico ahí en el libro
de Hechos dice que fue en lengua hebrea. ¿Se entiende? Entonces, aunque muchos por ahí, hoy por hoy, en el sistema religioso, quieran negar esto, ¿sí? Algunas personas, aún con el espíritu antisemitismo que hay, quieran negar, y todo lo que tenga, a ver, ¿cómo decirlo? Todo lo que tenga que ver con el contexto judío, todo lo que tenga que ver con el contexto, no sé, con tradiciones o como le quieran llamar, el sistema religioso está en contra. Y es interesante saber por qué, porque aun cuando el sistema religioso, por ejemplo, como lo que es el cristianismo, habla de que muchos se han judaizado haciendo práctica judía, etc., no se dan cuenta, por ejemplo, que lo que la iglesia, y ojo, no estoy hablando mal ni en mi intención, simplemente estoy dando ejemplos. Muchas de las cosas que la iglesia evangélica hace son prácticas judías. Por ejemplo, la iglesia practica el bautismo y el bautismo es una práctica judía. El bautismo no nace con el cristianismo, salvando la distancia que la religión del cristianismo nace en el 320, 325 con el emperador Constantino. Y ahí escrito ya las evidencias son tan obvias que en el primer siglo con Jesucristo, con Yeshua, no existía. Pero bueno, eso es otro tema. La práctica, por ejemplo, de la iglesia, decir que no, porque se judaizaron, porque ahora hablan de esto, hacen esto, practican el Shabbat, etc. De repente, por ejemplo, ellos hacen lo que se llama la Santa Cena. ¿Qué es la Santa Cena? La Santa Cena es lo que nosotros conocemos como Pesaj o Pascua, que una vez al año, y bueno, todos conocemos lo que es Pesaj, lo que es Pascua, pero sin embargo es una práctica judía. La iglesia critica porque dice que no, porque de repente nosotros no hay que hacer nada y que de repente los judaizantes, etcétera, y las prácticas que hacen, pero sin embargo la iglesia, por ejemplo, practica el diezmo, y el diezmo no es de la iglesia, no es del cristianismo. El diezmo tiene que ver con un contexto hebreo, tiene que ver con un contexto judío. Entonces yo me pregunto, si hacer algo que supuestamente es judío me hace judaizante, ¿cómo sería entonces la gente que da su diezmo? ¿Cómo le llamo? ¿Me está entendiendo? Entonces, cuando nosotros que obedecemos los mandamientos nos dicen judaizante, ¿cómo llamaríamos a esas personas que practican también los ejemplos que acabo de dar? Entonces, lo que quiero comenzar a enseñar en este tema nos ha ayudado a entender más muchas cosas que tienen que ver, como decía al comienzo, con nuestra vida interior, que tiene que ver con nuestra formación, ¿sí? De cómo el eterno Dios nos creó, ¿sí? Y obviamente todo lo que quiero transmitirle, quiero ministrarle, está obviamente en la Escritura. No quiero hablar nada de lo que no esté en la Escritura. Así que vamos a trabajar con varios textos bíblicos. Lo que sí quiero decirles es que toda la información que les voy a compartir tiene que ver con una información desde ese contexto hebreo, ¿sí? Es decir, que muchas de las cosas que ustedes escuchen y no las se puedan entender, yo les recomiendo que no las critiquen. Yo les recomiendo que no saquen sus propias conclusiones. Yo les pido que ustedes estén abiertos, escuchen, analicen. Si tienen preguntas, luego al final, como decía, las pueden hacer. Pero hay cosas
en el mundo hebreo, en el mundo judío, que todavía en nuestro contexto como creyente no conocemos. Bueno, esa es la idea. ¿Me explico? Entonces, todo lo que yo pueda y le quiera transmitir va a ser netamente desde ese contexto. ¿Sí? Vuelvo a decir, hay algunas de las cosas que quiero también compartir. Vamos a hablar de los traumas. Mire, a mí si hay algo que me volvió loco fue redescubrir los traumas que posee el ser humano. Y estos días hemos estado escuchando y hemos estado estudiando con profundidad la diferente mirada de lo que es una maldición generacional. Mire, me volvió loco porque mire, yo como pastor he ministrado a mucha gente a lo largo de estos años, le he hecho liberación una y otra vez a muchísima gente. Pero en estos días, en esta semana me di cuenta que hay una clave fundamental. Hay una clave fundamental para la liberación de las maldiciones generacionales. Pero bueno, se lo dejo ahí. ¿Sí? Lo vamos a ver más adelante. Pero es interesante cómo el eterno Dios puede traer esa revelación, ese despertar en este tiempo. Antes de entrar al tema, siguiendo la línea de los contextos, fíjese que cuando leemos la Biblia, y le quiero dar un ejemplo, cuando leemos la Biblia, y más la Biblia de la Reina Valera, donde la traducción ha sido muy cambiada, no digo con esto que la deje de leer, por favor, no me malinterprete, pero las palabras, ¿sí? En el contexto hebreo, una sola palabra, tiene mucho significado, tiene mucha raíz que conecta con otras cosas, tiene que ver con números, etc. Y por ejemplo, hay un ejemplo ahí en la Escritura cuando dice que Jesús, que Cristo, nació en la ciudad de Belén. ¿Sí? Le doy un ejemplo, ¿no? En la ciudad de Belén, cuando nosotros leemos, la palabra Belén en sí no significa nada. Si usted la busca en el diccionario, no significa nada. O sea, Belén dice que es una derivación de Betania, pero en sí el significado no dice nada. Pero sin embargo, cuando nosotros vamos al texto hebreo, vamos a encontrar que el Mesías Yeshua nace en la ciudad de Bet-Lehem. La ciudad de Bet-Lehem, Bet significa casa y Lehem significa pan. Quiere decir entonces que ahí ya tenemos, en una sola palabra, ya tenemos varios significados. La profecía bíblica dice que el Mesías de Israel tenía que nacer en la ciudad de Belén, traducido, pero en el hebreo en la ciudad de Bet-Lehem. Bet-Lehem significa casa del pan. Y no es casual, porque el mismo Mesías, luego después en su manifestación, él dice, yo soy el pan de vida. Es decir, yo soy el Lehem, yo soy el pan. Y si Yeshua dice, yo soy el pan, entonces era de saber que él tenía que nacer en la casa del pan, en Bet-Lehem. La palabra Bet, que significa casa, es la primera letra con la que se creó el mundo en Génesis, cuando usted lee Génesis 1.1, ¿sí? En el contexto hebreo tenemos Bet-Lehem, o sea, tenemos la palabra Bet, que es casa,
y con la que se creó el mundo. Quiere decir que el mundo es una casa. El mundo es una casa. Quiere decir que la mente del Creador no fue crear un mundo, sino fue crear una casa. En la casa que el Creador hizo fue para que haya pan. ¿Se entiende? Fue para que haya pan. Y para que haya pan, y ese pan es nuestro Mesías Yeshua. ¿Se entiende? Vamos bien hasta ahí. Acá me dice que se corta un poco el audio. Quizá puede ser por el internet. A veces tenemos ese problemita de internet, así que sepas disculpar, ¿sí? Vamos a entrar en un tema. El título del que yo le he puesto a este tema tiene que ver con patrón de creación. Quizás los que están por Meet, después, si se corta mucho, pueden ver el video por YouTube. Así que el video va a quedar grabado ahí. Pero roguemos al Creador de que podamos tener una buena señal, ¿sí? Patrón de creación. ¿Qué es patrón de creación? Patrón de creación justamente es eso, es un patrón que se repite y que lo encontramos en toda la Biblia. Patrón es algo que se repite, ¿sí? Y patrón de creación quiere decir que Dios, todo lo que Él hace, utiliza ese patrón para crear, ¿sí? Cuando hablamos de patrón de creación, a ver cómo le puedo decir. Es algo que Dios utiliza para poder crear. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando Dios quiso crear al mundo, Dios utilizó este patrón de creación. Cuando Dios creó todo lo existente en el mundo, Dios utilizó este patrón de creación. ¿En qué consiste este patrón de creación? Consiste en crear, formar y hacer. ¿Sí? Crear, formar y hacer. Le voy a dar un texto bíblico, ¿sí? Le voy a dar un texto bíblico de Isaías, capítulo 43, versículos 6 y 7, donde vamos a encontrar este patrón ahí. Hay muchísimo. Mire, yo lo puedo encontrar. A este patrón yo lo encuentro en todo. En todo, no solamente en la parte bíblica, lo encuentro en mi formación como persona, en lo que hacemos, en lo que queremos. Yo lo encuentro este patrón en todo. Quiere decir que Dios colocó este patrón, crear, formar y hacer en todas las cosas. Y si Dios creó todas las cosas bajo este patrón de creación de crear, formar y hacer, quiere decir que el mensaje es que nosotros también lo supiésemos. Quiere decir que muchas de las cosas que nosotros querramos desarrollar, necesitamos utilizar este patrón. Porque si Dios creó el mundo utilizando crear, formar y hacer, y nosotros somos la imagen del Creador, Dios al colocar de su imagen en nosotros,
también tenemos nosotros la capacidad de crear, de formar y de hacer. ¿Me explico? Isaías 43, versículos 6 y 7 dice, diré al monte de acá y al sur, no te detengas, trae de lejos a mis hijos y mis hijas, de los confines de la tierra. Versículo 7 dice, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. ¿Ve? Isaías está diciendo que Dios a sus hijos los creó, los formó y los hizo. Es interesante, mire, es interesante porque cada uno de nosotros, antes de venir a este mundo, ¿sí? Antes de venir a este mundo, usted y yo tuvimos que haber pasado por este patrón. O sea, Dios no pudo haber formado a usted y a mí obviando este proceso de crear, formar y hacer. Mire, cuando usted va a Génesis capítulo 1, versículo 1, usted dice, y creó Dios los cielos y la tierra. ¿Sí? Creó Dios los cielos y la tierra. En el hebreo, el texto hebreo dice, Bereshit baraj et Elohim. Bereshit baraj et Elohim. En su Biblia, en la mayoría de la Biblia aparece la palabra Dios, que en el hebreo es la palabra Elohim. La palabra Elohim no es el nombre de Dios. La palabra Elohim es un atributo, tiene que ver con una función del Dios creador. ¿Me explico? Es decir, que cuando Dios creó el mundo y todo lo que nosotros conocemos, Él lo hizo desde una función de Elohim. La palabra Elohim tiene que ver con justicia, tiene que ver con juicio. Es decir, que la función del Dios creador como Elohim, a la hora de crear, lo hace bajo la función de justicia y de juicio. ¿Cómo sería esto? Si hablamos que Dios utilizó la función de Elohim, utilizó la función de juez, quiere decir que Dios, antes de crear algo, lo que iba a crear, lo llevó a un tribunal de justicia, lo evaluó, lo presentó, lo juzgó, y cuando tuvo la aprobación, entonces Él dijo, sí, ahora sí lo puedo crear y lo puedo enviar a la tierra. No sé si me estoy explicando. Es decir, que cuando usted y yo, antes de venir a esta tierra, ¿sí? Antes de venir a esta tierra, su alma ya existía antes de la fundación del mundo. De hecho, el apóstol Pablo dice que Él nos conoce antes de la fundación del mundo y nos predestinó desde antes de la fundación del mundo para este tiempo. Vamos.
¿Me está entendiendo? Quiere decir que antes que usted físicamente viniese a este mundo, su alma estaba con el Creador. Y si estaba con el Creador, antes de que el Creador dictaminara enviarlo acá a la tierra, el Creador como Elohim, como juez, a usted lo juzgó, le hizo firmar un contrato donde en ese contrato está todo escrito lo que usted iba a vivir aquí en esta tierra, y el Creador firmó y le dijo a usted, ¿usted está de acuerdo? Sí, entonces firma. Usted, su alma, firmó, listo. Fue determinado el tiempo exacto donde llegó el momento, no sé, le pongo mi fecha, donde Darío López en el cielo firmó ese convenio con el juez, con el Creador, donde un 28 de septiembre de 1977 iba a venir a esta tierra por medio de la mujer tal y el hombre tal. ¿Me está entendiendo? Quiere decir que antes de yo venir, yo pasé por el proceso de crear, formar y hacer. Dios utilizó, primero me creó, luego me formó y luego me hizo. Eso lo vemos también en Génesis. Génesis capítulo 1, versículo 6. Génesis capítulo 1, versículo 6 dijo, y dijo Dios al hombre, hagamos al hombre a nuestra imagen. Quiere decir que Dios aquí está utilizando el hacer. El versículo 27 dice, y creó Dios al hombre y a la mujer. Acá está utilizando el crear. Y el versículo 27 dice, entonces Dios formó al hombre, y aquí está utilizando la palabra formar. Y quiero que usted tenga algo en mente. No siempre el patrón de creación usted va a encontrar en los textos bíblicos crear, formar y hacer, porque el patrón puede estar invertido. Quiere decir que aunque el hacer no necesariamente tiene que estar a lo último, puede estar al comienzo. En Génesis 1, 26 y 27 usted va a encontrar la palabra primero hacer, luego crear y luego formar. Es como que está invertido. Pero como dice el dicho, el orden del factor no altera el producto. ¿Me explico? Entonces, teniendo en mente esto, Dios, todo lo que hace, lo hace bajo el patrón de crear, formar y hacer. Si usted puede repetirlo conmigo, diga crear, formar y hacer. Grábeselo en su mente, grábeselo en su corazón. En el contexto hebreo, en el contexto judío, cada palabra, como la palabra crear, formar y hacer, en el contexto hebreo tiene que ver con un mundo. Es decir, que para un judío el patrón crear, formar y hacer, cada una de esas palabras es un mundo. Quiere decir que pertenece a una dimensión. ¿Me explico? Pertenece a una dimensión. La dimensión de crear, la dimensión de formar, la dimensión de hacer.
cada palabra, crear, formar y hacer, tiene que ver o es un verbo. ¿Sí? Por eso crear, formar y hacer es un verbo. Ahora, ¿qué es un verbo? Un verbo es algo que tiene vida. Un verbo es algo que está en constante movimiento. ¿Sí? Y como dice la definición que dice ahí, dice, un verbo es la clase de palabras con la que se expresan acciones, procesos, estados o existencia que afectan a la persona o las cosas. Tienen variación de tiempo, espacio, modo, voz, número y personas y funciona como un núcleo de predicado. O sea, entonces, cada patrón de creación es un verbo y un verbo es algo que está en movimiento, que sirve para, que se está moviendo, no es algo estático, no es algo que está quieto, es un verbo. La cuarta definición tiene lo que dice ahí en el PowerPoint, es que la palabra propiamente dicha, hebrea, la palabra es un verbo. No sé si me explico. La primera vez que aparece en la escritura la palabra hebreo es con Abraham. Abraham dice que se le llamó hebreo cuando él cruzó el río. De ahí es que sabemos que la palabra hebreo tiene que ver con un verbo. ¿Sí? Es decir que hebreo es algo que está en acción, es algo que está en movimiento. De hecho, cuando vemos la carta en el Nuevo Testamento, cuando vemos la carta de Hebreos, para nosotros, para muchas personas, podemos ver de que el libro de Hebreos es simplemente una carta que se escribió hace 2000 años. Perdón. Sin embargo, si nosotros somos conscientes de que la palabra hebreo tiene que ver con una acción, quiere decir que la carta a los hebreos, que usted tiene en su Biblia, casi al final de la Biblia, no es una carta muerta, no es una carta que está escrita con tinta, sino es una carta que tiene vida, que está en movimiento. No sé si me explico. Quiere decir entonces que a ver cómo decir, es todo lo que tiene que ver con lo hebreo. A ver, le voy a dar un ejemplo. Es como agarrar y sacar algo del freezer, algo que está congelado, que cuando se descongela vuelve al plano natural. Quiere decir entonces que cuando nosotros leemos la escritura desde un concepto hebreo y lo vamos asimilando y vamos teniendo el entendimiento correcto, la palabra se va convirtiendo en vida al punto de que se hace una revelación para nosotros. No sé si me explico. Entonces, cada verbo, crear, formar y hacer, tiene estas definiciones. Ahora, crear, formar y hacer, como decía recién, en el contexto hebreo, tiene que ver con un mundo. ¿Sí? Tiene que ver con un mundo. La palabra mundo
en hebreo se llama olam. Olam. Cuando usted escuche la palabra olam, quiere decir mundo. Por eso, cuando se habla no sé si usted ha escuchado, pero cuando se habla del olam jabá y olam jasé, quiere decir el mundo presente y el mundo venidero. Está hablando del tiempo presente en el cual nosotros estamos y del mundo venidero que se está refiriendo al mundo o la era mesiánica, al reinado del Mesías acá en la tierra. ¿Me explico? Entonces, crear, formar y hacer, cada uno de esas letras, de esos patrones, tiene que ver con un mundo. En hebreo, olam. Entonces, cuando entendemos eso, vamos a tener o vamos a formar la palabra mundo de creación, mundo de formación y mundo de acción. ¿Me explico? En hebreo, la palabra mundo de creación es la palabra briá. La palabra creación es la palabra briá. Quizá para los que están en Facebook no pueden ver, pero para los que están por la plataforma Meet, ahí tiene el PowerPoint para poder escribir. Entonces, mundo, olam, creación, briá. Entonces, en hebreo es olam briá, mundo de creación. Y la palabra mundo de formación es la palabra olam yesirá. La palabra formación en hebreo es yesirá. ¿Sí? O sea, espero poder estar explicándome bien porque estoy asentando base para que usted pueda entender para las próximas clases que vienen, poder entrar de lleno porque vamos a entrar a la profundidad de cada mundo, ¿sí? Poder entrar al mundo de Briá, al mundo de Yesirá, al mundo de creación, al mundo de formación, que tiene que ver con nuestra alma. El mundo de acción es la palabra Olam Asiá, ¿sí? Es la palabra Asiá. Entonces, ahí tenemos que el patrón de creación, crear, formar y hacer, en español es mundo de creación, mundo de formación, mundo de acción. Y en hebreo se dice Olam Briá, Olam Yesirá, Olam Asiá. ¿Sí? Vamos a los niveles del alma. Yo le estoy planteando un panorama general aquí. Los niveles del alma. Hay, en cierta manera, hay 5 niveles o 5 mundos del alma, pero yo solamente quiero hablar de 3. ¿Sí? Los otros 2, no me pregunte porque no le voy a responder. Yo solamente quiero meterme en estos 3 niveles del alma, se lo voy a presentar y vamos a trabajar en este patrón de creación conectado a los niveles del alma. Así que, cuando Dios nos creó, ¿sí? Y todo lo que dije previamente, vemos de que nos crea con una esencia. Y esa esencia tiene que ver con niveles del alma. Ahora, los niveles del alma en hebreo se llama Nefesh, Ruach y Neshama. ¿Sí?
Nefesh, Ruach o Neshama, que nosotros normalmente lo conocemos como alma, espíritu y cuerpo. Y ahí está el texto bíblico de Primera de Tesalonicenses 5:23, donde dice: y todo vuestro ser, cuerpo, alma y espíritu. Quiere decir que en el griego, ¿sí?, aparece cuerpo, alma y espíritu, pero que en el contexto hebreo es Neshama, Ruach y Nefesh. ¿Sí? Tenemos Neshama, alma. Tenemos Ruach, que tiene que ver con espíritu, y tenemos Nefesh, que tiene que ver con nuestro cuerpo. Ahora, esos niveles del alma, Neshama, Ruach y Nefesh, están conectados a una parte física de la persona. Es decir, que la Neshama está en el nivel de la mente. Está en el nivel de la mente. El Ruach está en el nivel de el corazón. Y el Nefesh está en el nivel de el hígado. Es interesante. Es interesante porque cada función del nivel del alma está conectado a una función física del ser humano. Y más adelante vamos a explicar las funciones, porque también quiero ver y tratar algunos temas que tienen que ver con la ciencia, cómo trabaja la mente, cómo trabaja el corazón, cómo trabaja el hígado. ¿Sí? Es una locura esto, pero para poderlo entender y para que nosotros podamos avanzar en nuestra vida espiritual, necesitamos conocer esto. Entonces tenemos Nefesh, mente, tenemos Ruach, corazón, y tenemos Nefesh, hígado. ¿Sí? Tenemos esas tres composiciones. Vuelvo a decir, cada nivel pertenece a un mundo. El Neshama es al mundo de creación, el Ruach en el nivel de formación y el Nefesh en el mundo de acción. ¿Sí? Es interesante porque, por ejemplo, la característica del Nefesh, le doy algo así por arriba nada más, pero la característica del Nefesh tiene que ver con acción. Y no solamente acción, sino también con el instinto. Quiere decir que el Nefesh, en el mundo de Nefesh, está la acción y está el instinto. ¿Me explico? El nivel de Nefesh es el nivel con el que nacemos todos, toda persona, y aún es el nivel con el que nace todo animal. Es decir, que el nivel del Nefesh que tiene cada persona, ese nivel de alma, es el alma animal o el alma reptiliana, como le llaman algunos, o sea, nosotros compartimos el nivel de Nefesh con el animal, porque el Nefesh lo tiene el animal. No sé si me explico. Por eso el animal, cualquier animal que usted conoce, tiene el nivel de Nefesh. ¿Por qué? Porque cualquier animal actúa
en base al instinto. Es lo que vio fue y lo hizo. No sé si me explico. El nivel de Nefesh, al estar en instinto, es el animal de que miró para un lado y quiso moverse y fue y se movió. Y fue y lo hizo. Es el mundo de acción, es el mundo de asiá. ¿Sí? Es el mundo de la materia, es el mundo donde se materializa. ¿Me explico? El nivel de Ruach, que es el nivel del espíritu, ¿sí? Nosotros lo conocemos como espíritu. En el nivel de Ruach es el nivel donde están las emociones. Es donde están las emociones. Es decir, que en el Ruach están las emociones y la formación. Y en el nivel del Neshama es donde están los pensamientos. No sé si me expliqué. Esos tres niveles, Neshama, Ruach y Nefesh, están dentro de toda persona. ¿Cuál es el punto en lo que quiero llegar hasta aquí? El punto hasta aquí es que esos niveles de alma, esos niveles de creación, están dentro de cada persona. Y el trabajo de cada persona es poder vivir una vida equilibrada. Es decir, que usted va a encontrar personas donde se desarrollan más en el nivel del Nefesh. Quiere decir que usted va a encontrar personas donde están haciendo y hacen, van y vienen. Y usted le dice, pero ¿por qué haces esto? ¿No lo pensaste? No, no pensé, fui y lo hice. Claro, son personas que se llevan por el instinto y van y hacen, pero no piensan. Hay personas que viven su vida centrado en el nivel de Ruach, y el nivel de Ruach es el nivel de las emociones. ¿Qué quiere decir eso? Que son personas emocionales. Ahora usted me dice, ¿están mal las emociones? No, yo no estoy diciendo que esté mal. Lo que estoy diciendo es que las emociones, si no están equilibradas en los niveles, entonces puede ocasionar a la persona problemas. No sé si me explico. Entonces, en el nivel de Ruach están las emociones. Las emociones son aquellas personas que todo lo pasa por lo sentimental. Hace las cosas porque lo siente. Y cuando no lo siente, no lo hace. No sé si me explico. Usted tiene también personas en el nivel del Neshama, que en el nivel del Neshama son personas que piensan, pero no se emocionan ni tampoco hacen. Entonces, cuando en la vida de una persona su balanza está para un lado, la persona está desequilibrada. Y eso es lo que se le llamaría desequilibrio emocional. Los otros días les decía aquí, el sábado pasado creo, cuando hablábamos de este tema, decía que una persona que no vive equilibradamente es una persona que tiene problemas
psicológico. Es una persona desequilibrada. Es una persona que tiene problemas psiquiátricos. ¿Qué es una persona? ¿Por qué se le dice cuando una persona lo llevan a un psiquiátrica? Porque es una persona que está desequilibrada. Su mundo interior, el Neshamal Ru y el Nefe, están desequilibrados. Eso es como cuando usted agarra dos cables y lo pone, hace un cortocircuito. Entonces, los niveles del alma en la vida de la persona se tocan, ¿sí? Y hace un cortocircuito, entonces la persona queda desequilibrada. Es ahí donde pierde la memoria, se olvida, no sé, un montón de cosas. Y la persona le dicen, bueno, te recomiendo que vayas a un psiquiátrico. ¿Para qué? Porque tenés problemas de desequilibrio emocional. No sé si me explico. Las personas que tienen problemas de desequilibrio son personas con gran problemas para poder entender las dimensiones del Creador, las dimensiones del Eterno. Porque a veces al estar desequilibrados, nosotros queremos entender a Dios desde las emociones. A veces queremos entender a Dios desde el razonamiento. O a veces queremos entender a Dios desde las acciones. Entonces, cuando uno de los dos, cuando uno de los tres no está conectado en sí, la persona se desequilibra, se vuelve loca. Es una persona loca. Y yo le puedo asegurar, y se lo puedo asegurar, que la gran mayoría de nosotros tenemos problemas de desequilibrios emocionales. Vamos, sonríe que Dios le ama. La gran mayoría de nosotros, y por favor no me salga con una espiritualidad diciendo, no, yo estoy sano, ahora en Cristo. No me venga con esas cosas. Yo le hago 2, 3 preguntas y yo le puedo detectar a usted cuál es su problema emocional desequilibrado. Es una locura. ¿Me está entendiendo? Entonces, es un problema de desequilibrio. Es un problema donde queremos conocer, queremos entender al Creador desde una formación religiosa, desde el mundo de la formación, y no nos damos cuenta que así no funciona la cosa. No sé si me explico. Quiere decir que el patrón de creación, Dios pensó, Dios formó y luego lo hizo. El patrón de creación, crear, formar y hacer, que tiene que ver con el mundo de Briá, el mundo de Yesirá y el mundo de Asiá, quiere decir que cuando Dios quiere hacer algo, Dios primero lo piensa. Primero Dios va a la oficina de creación. Dios primero, antes de hacer algo, va a su oficina de creación y comienza a pensar. Luego que tiene en su mente lo que va a crear, lo pasa al mundo de formación. ¿Cómo funciona el mundo de formación? Quiere decir que lo que Dios pensó
luego lo pasa al nivel de Ruach, que el nivel de Ruach es el formar, y es donde Dios comienza a darle forma. Y Dios dice, va a ser de esta manera, va a ser de otra manera, va a ser así, va a ser así. ¿Me explico? Luego Dios lo que hace es, luego que lo forma, lo que hace es, lo pasa al mundo de creación, el mundo de acción. ¿Qué es el mundo de acción? Cuando Dios lo materializa, cuando Dios lo trae a la existencia. ¿Cómo funciona eso en nosotros? Cuando usted quiera obtener algo, sea lo que sea, cuando usted quiera obtener algo, lo primero que usted tiene que hacer es pensarlo. Por eso usted tiene que tener cuidado con las cosas que piensa. No todo lo que usted escucha lo que usted escucha puede afectar para bien o puede afectar para mal en su mundo de creación, en su Neshama. No todas las cosas son buenas para escuchar. Cuando usted quiera algo, usted tiene que llevarlo a la mente. Usted tiene que crearlo aquí. Luego que usted lo crea aquí, usted tiene que pasarlo al mundo de Yesirá, al mundo de formación, es decir, pasarlo al nivel de Ruach. El nivel de Ruach es donde usted comienza a darle forma, comienza a formar la idea. Voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a poner esto acá, esto allá. Cuando usted en el mundo de las emociones, en el mundo de formación, usted logra darle forma, entonces usted tiene que pasarlo al próximo nivel, que es al Nefesh. El Nefesh es el estado de acción. Usted no puede quedarse con solamente pensarlo. Usted tiene que llevarlo a la práctica. ¿Me explico? Usted tiene que llevarlo a la práctica. El nivel de Nefesh es la acción. Y es algo muy interesante, y lo vamos a ver seguramente en la próxima clase, el sábado próximo. Y es cómo las personas cuando nacen, la gran mayoría muere en el estado de Nefesh. La gran mayoría de la gente muere en el estado de Nefesh. ¿Me está entendiendo? La gran mayoría de la gente cuando nace, se reproduce, crece, muere en el estado de Nefesh. Quiere decir que la gran mayoría de la gente no logra desarrollarse. No logra desarrollarse. Es interesante porque el estado de Nefesh es el estado animal. ¿Qué quiere decir eso? Que la gran mayoría de la gente no evoluciona y se queda en el estado animal. Se lleva por el instinto. Mire, le doy un ejemplo práctico. Usted ve un animal, ¿y qué es lo que hace un animal, por ejemplo, cuando tiene hambre? Un animal cuando tiene hambre, lo primero que hace es querer ir y comer. No importa si el otro animal comió o no. Él come y no deja. Si es posible, muerde al que le da de comer. No sé si me explico. Entonces, la gran mayoría de la gente, es más, el estado de Nefesh en la persona,
cuando no logra conectar con el estado de Ruach y el estado de Neshama, la persona en el estado de Nefesh, ¿sí? Que el Nefesh, vuelvo a decir, es con el que nacemos todos. La persona, cuando se casa, termina teniendo problemas matrimoniales. Termina teniendo problemas matrimoniales y sobre todo en el área sexual. El desequilibrio sexual, escuche esto, el desequilibrio sexual, el desvío sexual, ese desvío pertenece al estado de Nefesh, el estado animal. Es la persona en estado de animal que quiere satisfacer sus propios deseos sin importar a la otra persona. Por ejemplo, en el ámbito de creyentes, en el ámbito de la iglesia, siempre utilizábamos la palabra. Usted le preguntaba a alguien, ¿cómo estás? Estoy desanimado, te decía. Una persona que estaba mal y vos le preguntabas cómo estaba, te decía, estoy desanimado. Y esa persona, si usted le dice, o sea, si un judío le pregunta a usted cómo está y usted le dice que está desanimado, lo primero que va a hacer el judío es reprenderlo. ¿Por qué lo va a reprender? Porque el estado de desánimo pertenece al estado de Nefesh, al estado animal. Usted me dice, sí, entonces no puedo estar desanimado. Ojo, es una cuestión de semántica, una cuestión de término. Yo no estoy diciendo que no haya momentos en nuestra vida donde tengamos altos y bajos. Pero cuando vamos a manejar las palabras correctas, cuando usted le dice a un judío que está desanimado, el judío dice, vos estás en estado de animal. Entonces tenga cuidado cuando usted diga, estoy desanimado. ¿Me está entendiendo? Quiero terminar acá. ¿Sí? Así que tengo mucho más, pero quiero terminar aquí. El próximo sábado a las 5 de la tarde, 17 horas, hora argentina, vamos a continuar con este tema y nos vamos a meter más en el tema de los niveles del alma. Vamos a trabajar los estados, cómo funciona y nos vamos a profundizar. Yo le recomiendo que usted, si el próximo sábado va a estar en la semana, ore, pídale al Creador que le revele las cosas que no entienda, no las critique. Y si tiene preguntas, me las hace saber, ¿sí? Así que me despido por acá por Facebook. Shabbat Shalom para todos. Que tengan una buena semana. Continuamos por aquí por Meet. Vamos a abrir un tiempo de preguntas, aquellos que quieran o tienen. Y bueno, nos vemos la próxima semana. Así que Shabbat para todos.